Nadie en la oficina sabía que Lucía escondía a su hija de 1 año en una sala secreta. Si la descubrían, lo perdería todo. Pero cuando el jefe millonario abrió esa puerta, no gritó, no la despidió, hizo algo que cambió su vida para siempre. Lucía se detuvo frente a la puerta giratoria del edificio, respiró hondo y apretó con fuerza el asa de su bolso. Desde fuera, nadie habría imaginado que aquella joven elegante, de paso firme y mirada serena, estaba a punto de romperse por dentro. Vestía impecable, como cada mañana, pero esa vez su corazón latía demasiado rápido. No era nerviosismo común, era miedo. Dentro del bolso, envuelta en una manta suave, dormía su mayor secreto, su hija, una niña de apenas 1 año, con mejillas redondas y respiración tranquila, ajena al peso de la decisión que su madre acababa de tomar. Lucía cerró los ojos un segundo. No había tenido opción. La niñera había cancelado a última hora. Su madre vivía lejos, y faltar al trabajo ese día no era posible. No después de tantas advertencias, de tantos sacrificios para conservar ese empleo que lo era todo para ella. Ese trabajo no era solo un sueldo, era comida, alquiler, pañales, futuro. La puerta giratoria se movió y Lucía entró. El vestíbulo era amplio, frío, perfecto. Mármol brillante, silencio elegante, gente que caminaba con prisa sin mirarse. Lucía avanzó como si nada, sosteniendo el bolso con una naturalidad ensayada frente al espejo. Cada paso era una mentira cuidadosamente construida, cada sonrisa, una armadura. Tranquila, susurró casi sin voz. Mamá está aquí. El ascensor subía lento, demasiado lento. Lucía sentía que todos podían oír los latidos de su corazón. Miró el reflejo de su rostro en el espejo, joven, guapa, profesional. Nadie veía a la madre soltera agotada que se levantaba de madrugada para calmar llantos, que calculaba cada moneda, que fingía fortaleza incluso cuando ya no quedaba. Al llegar a su planta, salió con paso firme. Conocía cada rincón de esa oficina, cada cámara, cada pasillo. Sabía exactamente dónde esconderse. La sala de archivos, pequeña, poco usada, silenciosa. Cerró la puerta con cuidado y se arrodilló. Sacó a la niña del bolso despacio, como si el mundo pudiera romperse con un solo ruido. La sentó en el suelo sobre la manta, sacó un juguete sin sonido y el biberón. Solo un ratito, mi amor, susurró, con los ojos húmedos. Solo hasta que mamá termine. La niña la miró y sonrió. Ese gesto fue suficiente para que a Lucía se le encogiera el pecho. La culpa la atravesó como un cuchillo. ¿Qué clase de madre hacía esto? ¿Y qué clase de mundo obligaba a una madre a hacerlo? Antes de salir, apoyó la frente contra la puerta cerrada. Si alguien la descubría, lo perdería todo: el trabajo, la estabilidad, quizá la única oportunidad que había conseguido tras tanto luchar. Pero ya no había vuelta atrás. Enderezó la espalda, se secó las lágrimas y caminó hacia su escritorio, sin saber que, en algún lugar del pasillo, el destino ya había empezado a observarla, y que aquel secreto no tardaría en salir a la luz. Lucía se sentó frente a su ordenador, intentando aparentar normalidad, pero sus manos temblaban ligeramente sobre el teclado. Cada correo que abría lo leía 2 veces, sin comprenderlo del todo. Su atención no estaba allí, estaba detrás de una puerta cerrada, en una sala oscura y silenciosa, donde había dejado lo más importante de su vida. Su hija miró el reloj por 5ª vez en menos de 10 minutos. Habían pasado solo 15 eternos minutos. Demasiado tiempo para una decisión que nunca debió tomar, pero también demasiado poco para regresar sin levantar sospechas. Respiró hondo, forzó una sonrisa cuando una compañera pasó a su lado y fingió concentrarse. La noche anterior volvía a su mente como un eco insistente. La llamada de la niñera, la voz nerviosa al otro lado del teléfono, las disculpas, el no puedo ir hoy. Luego el silencio. Lucía sentada en la cama, mirando a su hija dormir, calculando opciones que no existían. Faltar al trabajo significaba una advertencia más. Otra, quizá la última, y perder ese empleo no era una posibilidad. No ahora, no con las cuentas acumulándose y el alquiler venciendo en 2 días.
Había llorado en silencio para no despertar a la niña. Había prometido que todo estaría bien, aunque no supiera cómo cumplirlo. Un leve ruido la sacó de sus pensamientos. Su corazón dio un salto, se levantó de inmediato, caminó hacia la sala de archivos con pasos medidos, cuidando de no llamar la atención. Abrió apenas la puerta. La niña estaba despierta, sentada, jugando con sus manos. Al verla, Lucía sintió un alivio tan intenso que casi le faltó el aire. SHHH, susurró, mamá está aquí. Le acomodó la manta, le dio el biberón y se quedó unos segundos más de lo permitido, observando cómo bebía tranquila. Ese instante era un refugio, pero también un recordatorio cruel. No podía quedarse, tenía que volver, tenía que seguir fingiendo. Al salir, escuchó pasos en el pasillo y su estómago se encogió. Bajó la mirada, ajustó el cabello y caminó con naturalidad hasta su escritorio. Nadie parecía haber notado nada. Aún así, la sensación de estar caminando sobre una cuerda floja no desapareció. Cada sonido la sobresaltaba, cada risa ajena la hacía sentir fuera de lugar. Lucía no estaba solo trabajando, estaba sobreviviendo, y en ese equilibrio frágil entre el deber y el amor, entendió algo con dolorosa claridad aquella no era una decisión egoísta, era una decisión desesperada, pero las decisiones tomadas desde la desesperación siempre tienen consecuencias, y Lucía aún no sabía cuán cerca estaba de enfrentarlas. Si esta historia te tocó el corazón, inscríbete en nuestro canal para más historias que dejan huella. La sala de archivos no estaba pensada para guardar secretos humanos, pero esa mañana se había convertido en el refugio más importante del mundo para Lucía. Era un espacio estrecho, con estanterías metálicas llenas de carpetas grises y una pequeña ventana alta por la que entraba una luz débil. El olor a papel viejo y polvo flotaba en el aire. Aún así, allí dentro, Lucía sentía una falsa sensación de seguridad. Se agachó frente a su hija y le acomodó la manta una vez más, como si al alisarla pudiera ordenar también el caos que llevaba por dentro. La niña la miraba con curiosidad, sin entender por qué aquel lugar no se parecía a casa, pero confiando ciegamente en ella. Esa confianza era lo que más le dolía. No hagas ruido, mi amor, susurró Lucía, con una sonrisa temblorosa. Mamá vuelve enseguida. Dejó un pequeño muñeco de tela entre sus manos, uno de los pocos que no hacía sonido. Había pensado en cada detalle durante la madrugada, como si preparar aquel escondite fuera una misión de vida o muerte. Y, en cierto modo, lo era. Cerró la puerta despacio, asegurándose de que no hiciera ruido al encajar. Al girarse, el pasillo parecía más largo que nunca. Regresó a su escritorio, intentando mantener el ritmo habitual. Saludó a una compañera, respondió a un correo urgente, participó en una breve reunión sin escuchar realmente. Su mente estaba dividida en dos. Una parte cumplía con su trabajo, la otra permanecía encerrada en esa sala, vigilando cada respiración de su hija. Cada minuto que pasaba se sentía como una traición. De pronto, un sonido atravesó el aire, apenas un murmullo, un pequeño balbuceo, casi imperceptible. Para los demás, no fue nada. Para Lucía, fue un disparo directo al pecho. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Se levantó de golpe y fingió ir al baño. Caminó rápido, demasiado rápido. Al llegar, abrió la puerta apenas unos centímetros. La niña estaba inquieta, moviéndose, a punto de llorar. Lucía la tomó en brazos, apretándola contra su pecho con una urgencia que no pudo disimular. Aquí estoy, murmuró una y otra vez. La niña se calmó poco a poco, apoyando la cabeza en su hombro. Lucía cerró los ojos. En ese instante, el mundo exterior dejó de existir. Solo estaban ellas dos, madre e hija, como siempre había sido desde que el padre decidió marcharse y no volver. Pero el tiempo no perdona. Lucía miró el reloj. Se le escapaba. Si alguien notaba su ausencia, las preguntas comenzarían. Y las preguntas, en aquel lugar, podían ser letales. Depositó a la niña con cuidado en el suelo, besó su frente y se obligó a separarse. Al salir, se encontró con un grupo de empleados en el pasillo. Sonrió, fingió tranquilidad,
aunque por dentro el miedo le temblaba en las piernas. Nadie dijo nada, pero Lucía sintió algo distinto en el ambiente, como si la calma estuviera a punto de romperse. Mientras regresaba a su puesto, una certeza se instaló en su pecho: aquel escondite no aguantaría todo el día, y el secreto, tarde o temprano, encontraría la forma de hacerse escuchar. La oficina cambió de ritmo sin previo aviso. No fue un anuncio ni una llamada, fue una sensación, un silencio que se extendió como una sombra por los pasillos, un murmullo que se apagó de golpe. Lucía levantó la vista de su pantalla y lo supo antes de verlo. Él había llegado. El jefe avanzaba por la oficina con paso seguro, elegante, acompañado por dos directivos. Joven, atractivo, impecable. Su traje oscuro parecía hecho a medida, y su mirada, firme y analítica, no dejaba escapar ningún detalle. No era un hombre de palabras innecesarias. Su presencia imponía respeto y miedo. Lucía bajó la mirada de inmediato. Intentó concentrarse, pero su pulso se aceleró, no por él, sino por lo que escondía a pocos metros. Cada vez que el jefe aparecía sin aviso, algo importante ocurría. Cambios, decisiones, despidos. Nadie salía indiferente. Él se detuvo brevemente cerca de su escritorio. Lucía sintió el aire cambiar. Se tensó sin atreverse a levantar la cabeza. Escuchó su voz grave dando instrucciones claras, eficientes. Era un hombre acostumbrado a tener el control. De pronto, un sonido casi imperceptible recorrió el pasillo. Lucía lo escuchó, y supo, con un nudo en el estómago, que no había sido la única. El jefe se quedó quieto, giró ligeramente la cabeza hacia el fondo del pasillo, justo donde se encontraba la sala de archivos. Frunció el ceño, como quien detecta algo fuera de lugar. Nadie dijo nada, nadie se movió. Lucía dejó de respirar. Durante unos segundos eternos, él observó la puerta cerrada, luego continuó caminando, como si nada. Pero Lucía sabía que no lo había imaginado. Esa mirada no había sido casual, algo había despertado su atención. Y cuando eso ocurría, él siempre llegaba hasta el fondo. Lucía intentó convencerse de que todo estaba en su cabeza, de que el sonido no había sido suficiente, de que el jefe tenía asuntos más importantes que una puerta cerrada, pero su cuerpo no le creía, sus manos estaban frías, su garganta, seca. Pasaron unos minutos, tal vez 10, tal vez menos. Entonces ocurrió, un llanto breve, suave, pero real. No fue fuerte, no fue escandaloso. Fue el tipo de llanto que no pide atención, sino consuelo, el peor posible en aquel lugar. Lucía se levantó de golpe, sin pensar. Varias miradas se giraron hacia ella. Fingió recoger unos documentos y caminó con rapidez controlada hacia el pasillo. Cada paso era un latido desbocado, pero ya era tarde. El jefe también se había detenido. El llanto volvió a escucharse, un poco más claro esta vez. Él alzó la mano, pidiendo silencio. Los empleados se quedaron inmóviles. El aire se volvió denso, irrespirable. ¿Escucharon eso?, preguntó él con voz calmada. Nadie respondió. Lucía sintió que las piernas iban a fallarle. Su mente gritaba una sola palabra: corre, pero no podía. Correr sería confesar, llorar sería caer, decir la verdad, perderlo todo. El jefe caminó lentamente hacia la sala de archivos. Cada paso suyo resonaba como un golpe seco en el pecho de Lucía. Ella lo siguió a distancia, incapaz de detenerlo, incapaz de desaparecer. Él se detuvo frente a la puerta. El llanto cesó. Silencio absoluto. Lucía cerró los ojos. No rezó, no pidió milagros, solo pensó en su hija, sola, sin entender nada. Pensó que quizá ese era el momento en que su vida se partía en dos. La mano del jefe se elevó hacia el picaporte, y entonces, la puerta empezó a abrirse. El mundo de Lucía se detuvo en el instante exacto en que la puerta terminó de abrirse. No hubo gritos, no hubo reproches, solo una verdad imposible de ocultar. En el centro de la sala, sentada sobre una manta, estaba la niña, con los ojos grandes, húmedos, observando al hombre elegante que acababa de aparecer frente a ella como si fuera un extraño salido de otro universo. Durante un segundo eterno, nadie se movió, nadie respiró. El jefe bajó la mirada,
Lucía sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. La niña soltó un pequeño sonido, inseguro, y estiró la mano. No lloró, no tuvo miedo, solo buscó contacto, como hacen los niños cuando no entienden, pero confían. Ese gesto simple rompió algo en el aire. Lucía dio un paso al frente sin pensar. Llora, la voz se le quebró. Es mi hija. El silencio se volvió insoportable. Los empleados que se habían acercado miraban desde el pasillo, conteniendo el aliento. Todos esperaban lo mismo: el despido, el escándalo, el final. Lucía se colocó frente a la niña, como si su cuerpo pudiera protegerla de todo. Se inclinó, la tomó en brazos y la apretó contra su pecho. No tenía a nadie con quien dejarla, continuó, con lágrimas cayendo sin control. No fue mi intención mentir, solo, no podía perder este trabajo. No pidió perdón, no se justificó más, no tenía fuerzas. El jefe no respondió de inmediato, observaba a la niña con una expresión difícil de descifrar. Ya no era la mirada fría del directivo, era otra cosa, algo más profundo, más humano. Se agachó lentamente, quedando a la altura de la pequeña. ¿Cómo se llama?, preguntó. Lucía parpadeó, desconcertada. Era Emma, respondió casi en un susurro. El hombre sonrió apenas, muy poco, pero lo suficiente para que Lucía lo notara. Extendió un dedo, y la niña lo agarró con fuerza, como si se conocieran desde siempre. Ese contacto lo cambió todo. El jefe retiró la mano despacio y se puso de pie. Su rostro volvió a ser serio, pero ya no duro. Miró a Lucía con atención, como si la viera por primera vez. Venga conmigo, dijo. No fue una orden agresiva, fue firme, definitiva. Lucía sintió que el corazón le iba a estallar. Asintió, no tenía elección. Caminó tras él, con su hija en brazos, atravesando el pasillo lleno de miradas, algunas de lástima, otras de juicio, otras de sorpresa. Entraron en su despacho, la puerta se cerró, el silencio volvió a caer, más pesado que antes. Lucía se quedó de pie, sin saber qué decir, preparada para escuchar la frase que cambiaría su vida para siempre. Pero el jefe no habló de normas, no habló de sanciones, no habló de despidos. Miró a la niña una vez más, y respiró hondo. Lucía no lo sabía aún, pero aquel descubrimiento no iba a destruir su vida, iba a transformarla. Lucía permanecía de pie frente al escritorio, con Emma dormida en su pecho, como si cualquier movimiento brusco pudiera despertar no solo a la niña, sino a una realidad demasiado dura para afrontar. El despacho era amplio, elegante, con ventanales que mostraban la ciudad desde lo alto. Todo allí parecía pertenecer a otro mundo, uno en el que ella nunca había encajado. El jefe apoyó las manos sobre el escritorio, sin sentarse. La observaba en silencio. Ese silencio era peor que un grito. Lucía sentía que debía hablar, explicar, justificarse mejor. Pero las palabras no salían, solo había miedo, un miedo profundo, antiguo, el miedo de perderlo todo de nuevo. Cerró los ojos un instante y dejó que la verdad saliera sin adornos. Soy madre soltera, dijo al fin. Desde que nació, todo depende de mí. No quería problemas, solo quería trabajar. Su voz era firme, pero sus ojos no. Las lágrimas amenazaban con volver. El jefe respiró hondo y caminó hacia la ventana. Miró la ciudad unos segundos, como si buscara allí una respuesta que no estaba en la oficina ni en los papeles. Lucía pensó que ese gesto era el preludio de una decisión fría y definitiva. ¿Desde cuándo trabajas aquí?, preguntó él sin girarse. 2 años, respondió ella. Nunca falté, nunca pedí nada. Él asintió lentamente, se giró por fin y volvió a mirar a la niña. Emma se movió un poco, acomodándose contra el pecho de su madre. Puedes sentarte, dijo finalmente. Lucía obedeció, confundida. El miedo no desapareció, pero algo en el ambiente había cambiado, como si el peligro ya no estuviera a punto de caer, sino suspendido. El jefe se sentó frente a Lucía, apoyando los codos sobre la mesa. Ya no tenía el gesto distante del empresario intocable, ahora parecía un hombre recordando algo que llevaba mucho tiempo enterrado. Mi madre también me llevaba al trabajo, dijo de pronto. Lucía levantó la cabeza, sorprendida. No tenía con quién dejarme, continuó.
Me escondía bajo su escritorio, nadie lo sabía, o fingían no saberlo. Guardó silencio unos segundos, sus ojos se humedecieron apenas, lo justo para que solo alguien muy atento pudiera notarlo. Ella siempre tenía miedo, añadió, el mismo que veo ahora en tus ojos. Lucía sintió que el pecho se le apretaba, no sabía qué decir, no sabía si debía hablar o callar. Solo escuchó. El jefe se levantó y se acercó lentamente. Miró a Emma con una ternura inesperada. La niña abrió los ojos y lo observó, tranquila. Él sonrió, esta vez sin reservas. No deberías haber pasado por esto sola, dijo con voz baja. Ninguna madre debería. Lucía tragó saliva. Esa frase no era un despido, tampoco una advertencia. Era algo completamente distinto, pero aún no era una decisión. Aún no. En los pasillos, las conversaciones se apagaban cuando alguien pasaba cerca. Algunos fingían trabajar, otros miraban de reojo el despacho cerrado, como si detrás de esa puerta se estuviera decidiendo algo más que el futuro de una empleada. Nadie recordaba una situación así. Nunca. Lucía, en cambio, no sabía nada de los rumores. Estaba sentada, rígida, con Emma despierta ahora, jugando con uno de sus dedos. La llamada del jefe había terminado hacía unos segundos, pero él seguía mirando el móvil, serio, concentrado. Cada segundo sin palabras era una tortura. Lucía repasaba mentalmente todo lo que podría perder: el trabajo, la estabilidad, la dignidad. Pensó en su hija creciendo con la culpa de haber sido el problema. Pensó en lo injusto que era todo y en lo cansada que estaba de ser fuerte. El jefe dejó el móvil sobre la mesa. Lucía, dijo por primera vez su nombre. Ese simple gesto la estremeció. Lo que hiciste va contra las normas, continuó, y podría tener consecuencias. Lucía bajó la mirada. Lo sabía, siempre lo había sabido, pero también entiendo por qué lo hiciste. Levantó la vista de golpe. No estaba preparada para esa frase. Él la observó con seriedad, pero sin dureza. La pregunta no es qué hiciste, añadió. La pregunta es qué clase de empresa queremos ser. El jefe volvió a su escritorio, tomó aire y dijo, voy a hacer una llamada. Lucía sintió que el corazón volvía a acelerarse, porque aquella llamada podía significar protección, o el final definitivo. En menos de 10 minutos, toda la empresa lo sabía. Nadie dijo el qué, solo el dónde y el quién. Lucía estaba en el despacho del jefe, con su hija. Eso fue suficiente para que el rumor creciera como fuego en papel seco. Lucía sintió que el aire volvía a entrar en sus pulmones, aunque no se atrevía a respirar del todo. Todavía no. El jefe se levantó y caminó hacia la ventana, dándoles la espalda. Desde allí, la ciudad parecía ordenada, controlable, nada como la vida real, nada como el caos silencioso que llevaba Lucía dentro. Durante años, dijo, creí que dirigir una empresa era tomar decisiones frías. Se giró lentamente. Hoy me doy cuenta de que también es asumir responsabilidades humanas. Se acercó a Emma. La niña lo miró con curiosidad y sonrió, como si lo reconociera. Él se agachó frente a ella, sin pensarlo demasiado, y le habló en voz baja. ¿Sabes?, dijo, hay decisiones que se toman una sola vez, y te acompañan toda la vida. Lucía observó la escena, sin comprender del todo. El hombre que tenía delante no era solo su jefe. Era alguien que estaba recordando quién había sido antes del éxito, antes del dinero, antes del poder. Él se puso de pie y miró a Lucía directamente a los ojos. No te voy a despedir, dijo con claridad. El mundo se detuvo. Lucía sintió que las lágrimas brotaban sin permiso. Apretó a su hija contra el pecho, temblando. No por miedo esta vez, sino por alivio. Pero el jefe aún no había terminado. Y esto no se va a quedar aquí, añadió. Lucía levantó la cabeza, confundida. El tono de su voz no era una amenaza, era una promesa. Lo que pasó hoy va a cambiar cosas, continuó, para ti, y para esta empresa. Lucía no lo sabía todavía, pero esa mirada, esa mezcla de respeto, admiración y algo más difícil de nombrar marcaba el inicio de algo que ninguno de los dos había planeado, y que ya no podría detenerse. El despacho quedó en silencio después de sus palabras. Lucía seguía sentada,
aún asimilando que no había perdido su trabajo. Pero había algo más en el ambiente, algo no dicho. El jefe regresó a su silla y se sentó por primera vez desde que ella había entrado. Apoyó la espalda, cerró los ojos un segundo y, cuando volvió a hablar, su voz ya no era la de un directivo, sino la de un hijo recordando. Mi madre se llamaba Clara, empezó, era joven, trabajadora, y estaba sola. Lucía escuchaba sin atreverse a interrumpir. Nunca me habló mal de mi padre, continuó, pero tampoco volvió. Ella limpiaba oficinas por la noche y trabajaba de día. A veces me llevaba con ella porque no tenía elección. Sonrió con tristeza. Yo me quedaba escondido, igual que Emma hoy. Jugaba en silencio. Aprendí muy pronto que no debía molestar. Lucía sintió un nudo en la garganta. Aquella historia no era lejana, era la suya, contada con otras palabras. Todo lo que soy, dijo él, lo soy por ella, pero nadie la ayudó, nadie le tendió la mano cuando más lo necesitaba. Miró a Lucía con firmeza. No pienso repetir esa historia desde el otro lado del escritorio. El jefe se levantó con determinación. Ya no había duda en su postura. Caminó hacia su escritorio y pulsó el intercomunicador. Convoca a los directivos. Sala de juntas. Ahora, Lucía abrió los ojos, sorprendida. ¿He hecho algo mal?, preguntó con voz baja. Él negó con la cabeza. Has hecho lo que cualquiera haría por su hijo, respondió. Y eso no es un error, es una verdad. Minutos después, Lucía salió del despacho con Emma en brazos. Los pasillos se llenaron de miradas curiosas. Nadie se atrevía a preguntar, pero todos querían saber. La acompañaron hasta la sala de juntas, donde los directivos ya se reunían. El jefe tomó la palabra sin rodeos. Hoy hemos descubierto algo, dijo, no una falta, sino una necesidad que hemos ignorado durante demasiado tiempo. Se giró hacia Lucía. Esta empresa va a cambiar. Anunció medidas claras, horarios flexibles, apoyo a madres y padres solos, una sala infantil segura dentro del edificio. Cada palabra caía como un golpe de realidad en la mesa. Lucía no podía creer lo que escuchaba. Sentía que el peso de años se deshacía lentamente. Y Lucía, añadió, no solo conserva su puesto, será parte del equipo que lidere este cambio. El silencio fue absoluto. Nadie protestó, porque en ese momento, todos entendieron que no estaban presenciando una debilidad, sino un liderazgo distinto. Lucía abrazó a su hija con fuerza. Sin saberlo aún, ese día no solo había salvado su trabajo, había cambiado el rumbo de muchas vidas. La noticia se propagó por la empresa más rápido que cualquier correo oficial. Lucía salió de la sala de juntas con Emma en brazos y la sensación de que todo había cambiado, y al mismo tiempo, nada. Los pasillos que antes la habían visto pasar desapercibida ahora estaban llenos de ojos atentos, algunos curiosos, otros sinceramente emocionados, y también estaban los que no sabían qué pensar. Una compañera se le acercó con timidez. No sabía que tenías una hija, susurró. Lucía sonrió con cansancio. Casi nadie lo sabía. Por primera vez, no sintió vergüenza al decirlo, tampoco miedo, solo una extraña mezcla de alivio y exposición. Había vivido demasiado tiempo escondiéndose, y ahora, sin haberlo buscado, estaba en el centro de todo. El jefe cruzó el pasillo unos metros detrás. Ya no caminaba con la misma distancia de siempre. Saludaba, asentía, escuchaba. Lucía notó algo distinto en él. No solo había tomado una decisión empresarial, había abierto una puerta personal que llevaba años cerrada. Emma observaba todo con curiosidad, ajena a las miradas, a los susurros, al cambio invisible que estaba ocurriendo. Lucía la abrazó con más seguridad que nunca. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola. Esa misma tarde, un mensaje apareció en todos los correos internos. Reunión general, obligatoria. La sala principal se llenó rápidamente. El ambiente era expectante, cargado de preguntas sin formular. Lucía se sentó en una de las primeras filas, con Emma dormida en un cochecito improvisado a su lado. Notaba cómo muchos la observaban, pero ya no se escondía. El jefe subió al estrado. Hoy no voy a hablar de números, empezó. Voy a hablar de personas. Un murmullo recorrió la sala.
Durante años hemos exigido compromiso absoluto, continuó, sin preguntarnos qué sacrificios había detrás. Hizo una pausa, miró a Lucía, luego al resto. Hoy entendí que el éxito sin humanidad no vale nada. Anunció oficialmente las nuevas políticas, espacios para niños, flexibilidad real, apoyo a quienes sostenían más de lo que se veía. Cuando terminó, no hubo aplausos inmediatos. Hubo silencio, un silencio distinto, denso, reflexivo, y luego, uno a uno, comenzaron a aplaudir. Lucía sintió un nudo en la garganta, no solo por ella, por todas las personas que, como ella, habían tenido que elegir entre trabajar o cuidar. El jefe bajó del estrado y se acercó a Lucía. Gracias por tu valentía, le dijo en voz baja. Lucía levantó la vista. Por primera vez, no vio a su jefe, vio a un hombre, y supo que ese día no solo había marcado un antes y un después en la empresa, sino también en la relación entre ellos. Nada volvió a ser igual después de aquel aplauso. Los días siguientes, la empresa parecía otra, no por las normas nuevas, sino por la forma en que la gente se miraba. Lucía lo notó desde la primera mañana, sonrisas tímidas, gestos de apoyo, compañeros que antes apenas saludaban ahora se detenían a preguntarle cómo estaba Emma, pero lo que más la descolocó fue él. El jefe ya no era solo una figura distante que aparecía en reuniones importantes, ahora se detenía a hablar con los empleados, escuchaba, y, en más de una ocasión, buscaba a Lucía con la mirada sin darse cuenta. Lucía intentaba centrarse en su trabajo, pero algo se había movido dentro de ella. No era gratitud, era algo más profundo, algo que la hacía sentirse vista, respetada, y peligrosa, porque no estaba acostumbrada a eso. Una tarde, al salir del edificio, lo encontró esperándola. ¿Todo bien?, preguntó con naturalidad. Lucía asintió, sorprendida por lo sencillo del momento. Sí, gracias. Caminaron unos metros en silencio, y ese silencio ya no era incómodo. El primer cambio real llegó una semana después. Lucía fue llamada al despacho del jefe. El recuerdo del primer día le apretó el pecho, pero esta vez no había miedo. Emma jugaba tranquila en la nueva sala infantil, visible desde el pasillo. Siéntate, dijo él, sonriendo levemente. Le habló de proyectos, de crecimiento, de ideas. Luego hizo una pausa. Quiero que lideres el programa de apoyo familiar, añadió. Nadie entiende mejor esto que tú. Lucía se quedó sin palabras. ¿Confías en mí?, preguntó al fin. Él la miró directamente. Confío en tu fuerza, respondió, y en tu honestidad. En ese instante, Lucía comprendió que ya no estaba solo agradecida, se sentía orgullosa, y algo más peligroso aún empezaba a latirle en el pecho. Las semanas siguientes los unieron sin que ninguno lo buscara. Reuniones largas que se extendían más de lo previsto, conversaciones que empezaban en lo profesional y terminaban en lo personal, risas suaves, miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Lucía descubrió al hombre detrás del cargo, a alguien que había construido su vida desde la ausencia y el esfuerzo. Él descubrió en Lucía algo que no había encontrado en nadie más, una fortaleza tranquila, sin arrogancia, sin máscaras. Una tarde, al salir, Emma dio sus primeros pasos frente a ellos. Lucía se llevó la mano a la boca, emocionada. Él se quedó inmóvil, observando la escena como si estuviera presenciando algo sagrado. Te perdiste esto una vez, dijo Lucía sin pensar. Él la miró, sonrió con una tristeza dulce. Gracias por dejarme verlo ahora. Ese momento selló algo invisible entre ellos. Todavía no lo llamaban amor, pero ambos supieron que ya no era solo trabajo lo que los unía. Lucía empezó a darse cuenta de que algo había cambiado el día en que dejó de contar las horas en el trabajo. Antes, cada minuto era una carrera contra el cansancio, contra la culpa, contra la vida. Ahora, sin darse cuenta, se sorprendía a sí misma disfrutando pequeños instantes, una conversación tranquila, una risa compartida, la sensación de no estar siempre a punto de caer. Y gran parte de ese cambio tenía nombre. Él, el jefe, el hombre que durante tanto tiempo había sido solo una figura distante, se había vuelto una presencia constante, cercana, casi imprescindible. No la buscaba de forma evidente,
no cruzaba límites, pero estaba ahí, siempre atento, siempre respetuoso, y eso lo hacía aún más difícil de ignorar. Aquella tarde, la oficina estaba casi vacía, el cielo se teñía de naranja tras los ventanales y la ciudad parecía detenerse por un momento. Lucía ordenaba unos papeles cuando lo vio acercarse. ¿Tienes un minuto?, preguntó. Asintió, siempre asentía. Caminaron hasta la terraza del edificio, un espacio que pocos usaban. El aire fresco le devolvió a Lucía una calma extraña. Emma dormía en el cochecito, tranquila, ajena al nudo que se formaba en el pecho de su madre. He estado pensando mucho, dijo él, apoyándose en la barandilla, en lo rápido que cambió todo. Lucía lo miró en silencio. No solo la empresa, continuó, yo también. Giró el rostro hacia ella. Por primera vez, no había barreras, no había jefe ni empleada, solo dos personas mirándose con honestidad. Lucía, no sé en qué momento empezó, admitió, solo sé que ahora, me importa más de lo que debería. El corazón de Lucía empezó a latir con fuerza. Había temido ese momento y, al mismo tiempo, lo había esperado. Yo no buscaba esto, respondió ella con voz suave. He vivido demasiado tiempo defendiéndome del mundo como para abrir la puerta así. Él asintió, comprendiendo. No quiero ponerte en una situación incómoda, dijo, ni cruzar líneas que no deban cruzarse. El silencio se instaló entre ellos, un silencio cargado de verdad. Lucía miró a Emma, dormida, tan frágil, tan fuerte a la vez. Pensó en todo lo que había aprendido en tan poco tiempo, que pedir ayuda no era debilidad, que la empatía podía cambiar destinos, que algunas personas llegaban cuando menos las esperabas. No tengo mucho que ofrecer, dijo al fin. Mi vida es complicada, soy madre antes que cualquier otra cosa. Él sonrió con una ternura que la desarmó. Eso no es poco, respondió. Eso lo es todo. No se tocaron, no hubo beso, no lo necesitaban, porque en ese instante, ambos supieron que lo que estaban haciendo no era una aventura ni un error. Era una decisión. Lucía respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo al futuro, sintió esperanza, y eso lo cambiaba todo. El cambio no fue inmediato, pero fue real. Lucía y él decidieron avanzar despacio, sin esconderse, pero sin apresurarse. Dentro de la empresa mantuvieron el respeto absoluto. Fuera de ella, empezaron a conocerse de verdad. Cafés tranquilos, paseos cortos, conversaciones largas cuando Emma ya dormía. Lucía descubrió a un hombre que no necesitaba demostrar nada, que escuchaba más de lo que hablaba, que no intentaba salvarla, sino caminar a su lado. Y eso, para ella, era nuevo. La empresa prosperó, el ambiente cambió, otros empleados se atrevieron a contar sus historias, a pedir ayuda, a mostrarse humanos. Lo que comenzó como un acto de comprensión se transformó en una cultura distinta. Un día, mientras Emma jugaba en la sala infantil, él observaba desde la puerta. Lucía se acercó. Nunca pensé que algo así fuera posible, dijo ella. Él sonrió. A veces, lo correcto también es lo mejor, respondió. Lucía lo miró y comprendió que ya no estaba esperando que algo malo ocurriera. Por primera vez, confiaba en el presente. Pasó un año. Emma dio sus primeros pasos firmes. Dijo sus primeras palabras y creció rodeada de un entorno que nunca la hizo sentir un error. Lucía ascendió, no por lástima, sino por mérito, por trabajo, por talento. Una tarde, los tres caminaban juntos por el parque cercano a la oficina. Emma reía, sosteniendo las manos de ambos. Lucía los observó y sintió una paz que nunca había conocido. Él se detuvo y la miró con seriedad. Hay algo que quiero decirte desde hace tiempo, dijo. Lucía contuvo el aliento. No te necesito para sentirme completo, continuó. Te elijo, cada día. Lucía sonrió entre lágrimas. En ese momento, entendió la lección que la vida le había enseñado de la forma más inesperada. El amor verdadero no juzga el pasado. La empatía puede transformar destinos, y cuando alguien decide quedarse, el miedo pierde su poder. Lucía no solo había salvado su trabajo aquel día, muchos pensaron que la historia de Lucía había tenido suerte, que todo había sido una coincidencia, que encontrar comprensión, apoyo y amor en el mismo lugar era casi un milagro.
Pero nadie vio lo que ocurrió antes, nadie vio las noches sin dormir, los miedos callados, las decisiones imposibles tomadas en silencio. Nadie vio a una mujer levantarse cada día con el peso del mundo en los hombros y aún así seguir adelante sin rendirse. Lucía sí lo recordaba, cada vez que entraba al edificio y veía la sala infantil llena de risas, sabía que no era solo un espacio físico, era la prueba de que su valentía había abierto una puerta para muchos más, madres, padres, personas que ya no tendrían que esconder lo que amaban para poder sobrevivir. Él la observaba a veces desde lejos, con orgullo, no porque ella fuera su historia, sino porque había sido la chispa que le recordó quién quería ser. Entendió que liderar no era mandar, sino proteger, no era imponer, sino escuchar. Una tarde cualquiera, sin discursos ni anuncios, Lucía se detuvo frente al espejo del ascensor. Se vio distinta, no más fuerte, más tranquila, y comprendió algo esencial. El verdadero cambio no comenzó cuando la puerta de la sala de archivos se abrió. Comenzó cuando decidió no abandonar a su hija, ni abandonarse a sí misma. Esa fue la lección que nadie aplaudió, pero que cambió su vida para siempre. El día que Lucía dejó de sentir miradas sobre su espalda fue el día en que entendió que ya no estaba escondiéndose. Caminaba por la oficina con la misma naturalidad con la que caminaba por su vida. Emma corría por la sala infantil, saludando a todos como si aquel lugar siempre hubiera sido suyo. Lucía ya no se disculpaba por ser madre, no pedía permiso por amar, y eso había cambiado la forma en que los demás también se veían a sí mismos. Él se acercó una mañana y se apoyó en la puerta del despacho de Lucía. ¿Te das cuenta de que todo esto empezó por una decisión que parecía un error?, dijo con una sonrisa tranquila. Lucía lo miró. No fue un error, respondió. Fue una elección. Caminaron juntos por el pasillo, no de la mano, no como un gesto romántico, sino como dos personas que compartían respeto y complicidad. Ya no había secretos, ya no había miedo. Lucía entendió que la verdadera libertad no había llegado con el amor, sino antes, cuando dejó de avergonzarse de su historia. Una tarde, al cerrar la puerta del edificio, Emma se soltó de sus manos y dio unos pasos sola, riendo. Lucía y él se miraron, emocionados. Ese pequeño gesto resumía todo. A veces pienso, dijo él, que la vida nos pone pruebas para enseñarnos a quedarnos. Lucía asintió. Yo aprendí a quedarme cuando todo me decía que huyera. Se sentaron en un banco cercano, viendo cómo el cielo cambiaba de color. No hablaban de promesas grandes ni de planes perfectos. Hablaban de lo cotidiano, de lo real, de acompañarse. Lucía apoyó la cabeza en su hombro, sin miedo, sin dudas. Había aprendido que el amor no siempre llega con fuegos artificiales. A veces llega en silencio, cuando alguien ve tu verdad y decide no irse. Y esa elección, más que cualquier final feliz, fue lo que convirtió su historia en algo eterno. Había encontrado respeto, dignidad y un amor construido desde la comprensión, no desde la necesidad. Y esa fue la mayor victoria de todas. Lucía nunca imaginó que la palabra hogar pudiera cambiar de significado tantas veces en una sola vida. Durante años había sido un lugar pequeño, silencioso, construido a base de rutinas y resistencia, un espacio donde el cansancio se escondía detrás de sonrisas para no preocupar a nadie. Pero aquella noche, mientras observaba a Emma dormida, comprendió que algo esencial había cambiado. Ya no estaba sola sosteniendo el mundo. Él estaba sentado en el sofá, revisando unos papeles sin prisa, como si ese gesto cotidiano fuera lo más natural del universo. No hablaban, no hacía falta. El silencio entre ellos ya no era incómodo ni tenso, era un silencio lleno. Lucía se sentó a su lado y apoyó la espalda, dejando salir un suspiro que llevaba años reteniendo. Nunca pensé que podría sentirme así, dijo en voz baja. Tranquila, él la miró con una sonrisa suave. No porque todo sea perfecto, añadió ella, sino porque ya no tengo que luchar sola. Él asintió, sabía exactamente a qué se refería. Durante mucho tiempo, había creído que el éxito consistía en no necesitar a nadie. Ahora entendía que el verdadero logro era saber compartir el peso. Días después, Emma enfermó por primera vez desde que todo había cambiado. Fiebre, llanto, noches largas.
Lucía se levantó de la cama con el impulso automático de siempre, pero él ya estaba allí, preparando agua, buscando el termómetro, sosteniendo a la niña con una ternura firme. «Ve a descansar», le dijo. «Yo me quedo». Lucía lo observó desde la puerta. Esa escena, tan simple, la atravesó por dentro, no por el gesto en sí, sino por lo que representaba alguien que se quedaba sin pedir nada a cambio. A la mañana siguiente, Emma dormía tranquila. Lucía y él se sentaron frente a una taza de café frío. «No quiero reemplazar nada», dijo él con seriedad, «ni ocupar un lugar que no me corresponde». Lucía lo miró con los ojos brillantes. «No necesitas reemplazar nada», respondió, «solo estar». Y él estaba. En los días siguientes, Lucía comprendió que el amor no había llegado para salvarla, sino para acompañarla, que no borraba el pasado, pero lo hacía más liviano, que no prometía ausencia de problemas, pero sí presencia real. Aquella noche, al apagar la luz, Lucía pensó algo que nunca se había permitido pensar antes: tal vez, por fin, estamos en casa. El tiempo pasó sin hacer ruido, como suelen hacerlo las cosas que se quedan. Emma creció rodeada de risas, de brazos disponibles, de un entorno donde nunca fue un secreto ni una carga. Lucía la observaba correr por el parque, segura, libre, y sentía que cada sacrificio había valido la pena. La empresa siguió cambiando. Otras historias salieron a la luz. Otras personas encontraron espacios para no tener que elegir entre vivir y trabajar. Nadie hablaba ya de aquel incidente. Se hablaba de un antes y un después. Una tarde cualquiera, sin discursos ni escenarios especiales, él y Lucía caminaron de la mano mientras Emma saltaba entre ellos. «¿Sabes qué es lo que más me sorprende?», dijo él. Lucía lo miró. «Que todo empezó con miedo», continuó, «y terminó convirtiéndose en lo mejor que me pasó». Lucía sonrió. «El miedo no se fue», respondió, «solo dejó de mandar». Se detuvieron. Emma se adelantó unos pasos. Él sacó una pequeña caja del bolsillo. No había música, ni gente alrededor. Solo verdad. «No te prometo una vida perfecta», dijo, «te prometo quedarme, incluso cuando sea difícil». Lucía no respondió con palabras. Asintió, con lágrimas tranquilas, de esas que no duelen, porque entendió, al fin, la lección completa de su historia. Ser valiente no es no tener miedo, es amar a pesar de él. La empatía transforma más que cualquier poder. Y el final feliz no es un premio, es una elección diaria. Lucía miró a su hija, miró al hombre que había decidido quedarse, y sonrió, sabiendo que su historia no terminó allí, simplemente empezó bien. La empatía puede cambiar vidas. Inscribite en nuestro canal y seguí compartiendo historias con sentido.